La mayoría desconoce la historia real de Alfred Nobel. Una mañana de 1888, Alfred Nobel se sentó a leer el periódico en su terraza. Hojeó las páginas con indiferencia y de pronto se quedó helado. El mercader de la muerte ha fallecido. El doctor Alfred Nobel, quien se hizo rico al encontrar formas de matar a más personas más rápido que nunca, murió ayer. Era su propio obituario. El periódico había cometido un error. Ludwig, su hermano mayor, había muerto en Francia y los periodistas los habían confundido. Pero en ese momento vio exactamente cómo lo recordaría el mundo. No como un inventor, sino como un asesino. Las palabras del obituario, el mercader de la muerte y todo eso, probablemente se han exagerado con el tiempo, y solo encontramos aquel que lo describía como un hombre que difícilmente puede ser considerado un benefactor de la humanidad. Pero al leer esto, Alfred pudo ver lo que otros realmente pensaban de él, y no era bueno. Se había ganado esa reputación al construir un imperio sobre una sustancia, la nitroglicerina. Es uno de los explosivos más poderosos del mundo. Su presión de explosión es más de 100 veces mayor que la de la pólvora. ¡Qué cosa! ¡Impresionante! Pero ese poder tiene un precio. La nitroglicerina es tan sensible que si se cae, se agita o solo se golpea, se puede detonar. Y el resultado fue que cientos de trabajadores murieron al manipularla. Así que Alfred se propuso domar a esta fiera. Pero al hacerlo, creó nuevos y potentes explosivos que se usaron desde la voladura de túneles hasta la fabricación de bombas. Herramientas que transformaron el mundo moderno, pero que también contribuyeron a la muerte de miles, desatando un nivel de destrucción que acabaría definiéndolo. Immanuel, el padre de Alfred, también era inventor. Abrió la primera fábrica de caucho en Suecia e inventó el torno rotativo, que hizo posible el contrachapado moderno. Pero tuvo dificultades con los negocios. Se declaró en bancarrota poco después de que naciera Alfred, así que partió a Rusia para recomenzar, dejando atrás a su familia. Uno de los primeros recuerdos de Alfred era ver a sus hermanos vender cerillos en las esquinas de las calles de Estocolmo para poder comprar comida. Constantemente estaba enfermo, postrado en cama con resfriados, problemas estomacales y episodios de depresión. Más tarde diría, la mía era una patética vida a medias que tuvo que haber sido extinguida por algún médico compasivo cuando llegué gritando al mundo. Pero poco después de que Alfred cumpliera 9, recibieron una carta de su padre pidiendo que la familia se mudara a San Petersburgo. A principios de la década de 1850, las grandes potencias de Europa se preparaban para la guerra e Immanuel vio una oportunidad. Se dio cuenta de que la capital de Rusia era vulnerable a un ataque desde el mar. Así que se acercó al zar Nicolás I con planes para un nuevo dispositivo explosivo, uno que flotaría en el puerto y detonaría al contacto con barcos enemigos. Una mina marina. Meses después de su propuesta en el Mar Negro frente a Sinope, la marina rusa hundió una flota otomana y comenzó la guerra de Crimea. El invento de Immanuel empezó a tener gran demanda, y la recién establecida fábrica de armamento Nobel creció rápidamente de tener unas decenas de empleados a tener más de 1000, produciendo minas, torpedos y otros explosivos para el ejército ruso. Como el dinero empezaba a fluir, Immanuel decidió invertir en la educación de Alfred. Y a los 17 años, Alfred se encontraba en un laboratorio en París estudiando con los mejores químicos del mundo. Y fue aquí donde conoció a un médico italiano llamado Ascanio Sobrero, quien hacía una demostración peculiar. Sobrero tomaba un trozo de algodón que parecía común y lo colocaba sobre un yunque, levantaba su martillo y... Es como un pájaro que se estrella con una ventana y ¿Verdad? Sí, es muy buena, ¿no? Sí, fue muy buena. Ese algodón estaba empapado de un nuevo material explosivo, nitroglicerina, y era algo que nadie en el mundo había visto antes. Hasta entonces, el explosivo utilizado con más frecuencia era la pólvora, pero tenía un gran inconveniente. Es rápido, pero no tanto. Cuando lo hicimos era mucho más lento que la velocidad del sonido. ¡Ah! ¡Dios! Eso se debe a que todos los ingredientes necesarios, el carbono para el combustible, el nitrato de potasio para el oxígeno y el azufre para acelerar la reacción, están en granos separados.
Y si están muy lejos entre ellos, su reacción es demasiado lenta. ¡Anda, tú puedes! ¡Vamos! Pero si la pólvora se contiene, eso obliga a que estos reactivos se acerquen más entre sí y también atrapa el calor, lo que acelera la reacción. Y esto permite que la presión de los gases calientes se acumule hasta que... Es la explosión y luego el polvo que sale Increíble. disparado y cómo se enciende. Sí, se puede ver cómo sale toda la parte de abajo y se enciende. Todas estas partículas deben estar muy cerca y ser lo suficientemente pequeñas y deben mezclarse correctamente para Sí. que se produzca esta reacción. Eso se siente un poco burdo, como que esa no es la forma ideal de hacerlo, en la que todas las moléculas estén justo una al lado de la otra. Esa es muy buena idea, colocar todas las moléculas una junto a otra para tenerlas disponibles y que puedan reaccionar rápido. Pero creo que puedo mejorarla. Ok. Puedes poner todo lo que necesitas en la misma molécula. Ok, Es lo que hace la ¿en nitroglicerina. serio? Sí. Ok, Ajá, es genial. eso es aún mejor. Y por eso mismo es aún más potente. Cargamos tubos de ensayo con 15 gramos de pólvora y 15 gramos de nitroglicerina. Y luego los colocamos en bloques de arcilla para poder comparar su poder destructivo. Este es un bikini gauge para medir la sobrepresión de explosión. Y se llama bikini gauge en referencia a un dispositivo análogo de medición de sobrepresión de explosión que se usaba en las pruebas nucleares que se realizaron en el atolón Bikini. Tiene agujeros de diferentes diámetros y dentro tiene una película. Los círculos más grandes tienen más área y por lo tanto, bajo la misma presión, experimentarán más fuerza y se romperán primero. Los círculos más pequeños requieren más presión para romperse porque tienen un área menor. Entre más pequeños sean los círculos que se perforan, mayor es la sobrepresión de explosión. Pólvora negra en arcilla. ¡A cubierto! 3, 2, 1. Sí, hizo saltar el bloque un poco y la parte superior salió volando. Vamos a ver ese medidor de bikini. Se ve totalmente Se ve intacto. totalmente intacto. Sí. No pasó nada, ¿ok? Bueno, Bien, entonces Veamos si la- dejemos eso para la nitro. Cuando la nitroglicerina explote, va a ser como si alguien disparara una calibre 50. No sé si has estado en el campo de tiro, pero va a ser explosión grande. ¡A cubierto! 5, 4, 3, 2, 1. Ay, Dios mío. Lo primero que vi fue que me llovieron pedazos de arcilla. Tengo pedazos de azul en todo el cuerpo. ¡Qué locura! Miren esto. ¿Quedó algo? Sí, hay un montón de arcilla en esta ventana, en esa ventana, en esta ventana, en el medidor bikini. Es como un cuadro de Jackson Pollock. Imposible que haya grabado algo. Se va a blanco de inmediato, solo... Sí. Si en la Phantom se ve rápido, es que es rápido, ¿cierto? La nitroglicerina es increíblemente potente y obtiene esta potencia de su estructura molecular. La nitroglicerina es una molécula altamente inestable. Consiste en una cadena de 3 átomos de carbono con 3 oxígenos y unidos a estos 3 grupos nitro que son solo átomos de nitrógeno enlazados a 2 átomos de oxígeno. Estos grupos nitro son la causa de que la nitroglicerina sea tan inestable. El oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, por lo que estos 2 átomos de oxígeno atraen los electrones del nitrógeno, lo que desplaza la densidad electrónica lejos de este tercer oxígeno. Pero ahora hay poca densidad electrónica compartida entre estos 2 átomos, lo que hace que el enlace entre los grupos nitro y la cadena principal sea mucho más débil. Quedan estos puntos frágiles, y todo lo que se necesita es un poco de energía como la que se genera con el golpe de un martillo para que estos enlaces se rompan. Y ahora tenemos todos estos átomos intercambiando parejas y forman productos mucho más estables como gas nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Y este proceso libera una gran cantidad de energía y calor, y lanza los productos a altas velocidades. Estos impactan otras moléculas de nitroglicerina, lo que provoca que sus enlaces se rompan, y si esto ocurre con suficientes moléculas al mismo tiempo, pues surge una reacción en cadena. Tienes una onda de choques y va a propagarse, y mientras se propaga, va a romper enlaces aquí, 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 aquí. Su presión de explosión es más de 100 veces mayor que las presiones máximas que produce la pólvora.
Hay muchas cosas que explotan, incluso cuando revientas un globo, esa es una explosión. Sí. Pero el tipo específico de explosión que nos interesa con la nitroglicerina es una detonación. La detonación es esa descomposición química que ocurre más rápido que la velocidad del sonido en el material. Lo que observamos en nuestros experimentos con nitroglicerina es que estas cosas pasan bastante rápido, como en menos de 100 femtosegundos rápido. No suelo manejar femtosegundos con frecuencia. ¿Qué tan rápido es eso? Un femtosegundo es 10 a la menos 15 segundos. ¡Qué locura! Entonces una molécula de nitroglicerina se descompone 3 billones de veces más rápido que un parpadeo. Y esta velocidad es una parte de lo que define a los explosivos de alta potencia. Pero Sobrero nunca tuvo la intención de descubrir un explosivo. Buscaba un medicamento para mejorar el flujo sanguíneo. Durante una prueba, mezcló glicerol con ácido nítrico y sulfúrico, y de repente explotó. Sobrero sobrevivió, pero las esquirlas de vidrio le dejaron cicatrices permanentes. Conmocionado, llegó a la conclusión de que esta nueva sustancia, la nitroglicerina, era demasiado peligrosa. Más tarde escribió: "Casi me avergüenza admitir que soy quien la descubrió". Pero Alfred no estaba de acuerdo. Para él, el golpe del martillo fue como un disparo de pistola. Fue como si alguien hubiera abierto de una patada a la puerta de su mente. Fue un verdadero cambio en su carácter porque era ese chico frágil y enfermizo con dificultad para relacionarse con la gente y luego descubre los explosivos y la química y cambia. Cuando trabajaba por fin no se sentía deprimido, podía escapar a través del trabajo. Y tal vez a esa edad no estás pensando en todas las posibles consecuencias, simplemente te emocionas por lo que puede hacer. Lejos de temer su poder, creía que sería él quien desbloquearía y resolvería uno de los mayores problemas de la nitroglicerina. Si tuviera un frasco aquí y quisiera detonarlo, ¿cómo lo haría? Con una mecha larga. Pero lo sorprendente de la nitroglicerina es que una llama normal no la va a encender. Incluso si introdujera una mecha en ese frasco, no va a explotar. Aunque una mecha puede calentar la nitroglicerina, lo que hace que sus moléculas vibren más rápido e incluso puede romper algunos enlaces nitrógeno-oxígeno, normalmente no rompe tantos al mismo tiempo como para detonar el resto del líquido. Entonces, no explota. Sin embargo, si la dejas caer... Pero incluso ese efecto no es consistente. Pusimos un frasco suelto en la parte trasera de este carro a control remoto, esperando que el camino accidentado la activara. Y... nada. ¡No inventes! Parece que siempre explota cuando no quieres y no explota cuando quieres que lo haga. Es muy paradójico. En 1852, cuando Alfred regresó a Rusia, se mudó a un pequeño apartamento con su hermano Robert y convirtió su cocina en un laboratorio improvisado. Buscaba una forma confiable de detonar la nitroglicerina. Soñaba que algún día podría potenciar las minas marinas de su padre. Pero cuando la guerra de Crimea terminó en 1856, el gobierno ruso se negó a cumplir los contratos que habían firmado durante la guerra. Así que la fábrica Nobel se vio obligada a cerrar e Immanuel se declaró en bancarrota por segunda vez. Alfred escribió más tarde que su padre era un hombre brillante, pero fracasado al fin y al cabo. Entonces Alfred regresa a Suecia y decide que no va a cometer los errores de su padre. ¿En qué piensa? En seguir con la nitroglicerina. Piensa que si puede lograr eso, tendrá éxito bajo sus propios términos. Para el verano de 1862, Alfred, de 28 años, sentía que iba por buen camino. Emocionado, reunió a sus hermanos en la ribera del lago Mälaren, justo detrás de su taller en Estocolmo, y sacó un tubo de metal con una mecha que sobresalía por arriba. Lo encendió y lo lanzó al agua. ¡Qué locura! Por fin había encontrado una manera fiable de detonar nitroglicerina. Su forma final funcionaba algo así. Alfred tomó un recipiente con nitroglicerina, insertó un tapón de madera y lo rellenó de pólvora. Luego, cuando se encendía la mecha, la pólvora en el interior explotaba y la explosión se expandía hacia abajo. Y ese impacto repentino era el golpe necesario para detonar la nitroglicerina. Era como el martillo que golpeaba el yunque. Necesitamos un detonador para esto. Ahora Jesse va a agregar un detonador, la primera gran aventura de Alfred Nobel. Puedo sentir que mi corazón está latiendo más rápido de lo normal. Sé que es seguro, pero la verdad no esperaba que esto me pusiera tan nervioso. ¡A cubierto! ¡A cubierto!
¡A cubierto! 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué fue eso? Agáchate. Así, ok. Me quedo agachado, van a despejar el área. ¡Todo despejado! Ay, por Dios. Ok, Henry, ¿qué te pareció? Fue asombroso. ¿A esto viniste? Sí, por supuesto, fue una locura. Mira cómo dejó la huella exacta de la botella, medio metro abajo. Ok, mira, hasta se perforó el penúltimo agujero. El más pequeño no está perforado. Sí, wow. Así que este es todo el rango de nuestra capacidad de medición. Sí, te voy a ver por aquí. Es increíble. Su invento, el detonador, se refinó para emplear un explosivo más estable que la pólvora, el fulminato de mercurio. Se convirtió en el primer método confiable para detonar nitroglicerina a voluntad. El diseño fue tan efectivo que permaneció casi sin cambios por décadas. Creo que sería difícil argumentar que este avance no ocupa un lugar en prácticamente todos los dispositivos explosivos que vinieron después. Quizás el desarrollo más importante desde la invención de la pólvora. La misma idea, usar una pequeña explosión para provocar una mucho mayor, se emplearía más tarde en las bombas atómicas para iniciar reacciones nucleares en cadena. Con la invención del detonador, el uso de la nitroglicerina finalmente se volvió práctico. Puede romper roca y hacer túneles de forma mucho más efectiva. La nitroglicerina aceleró dramáticamente la excavación industrial. En una mina, la tasa de perforación casi se duplicó de 0.76 a 1.34 metros por día. Y en México hubo cuadrillas que reportaron que 15 hombres con nitroglicerina podían hacer el trabajo de 25 con pólvora. Y empezaron a llegar órdenes de compañías mineras, ingenieros y constructores ferroviarios de todo el mundo. Para satisfacer la repentina demanda, Alfred comenzó a producir nitroglicerina en Suecia con el apoyo de su hermano menor, Emil. Pero el 3 de septiembre de 1864, un pasante le pidió ayuda a Emil para mover una caja. Los dos comenzaron a levantarla, cuando de repente, la fábrica quedó destruida. Un testigo escribió esto sobre la explosión. Lo más espantoso fue ver los cadáveres mutilados esparcidos por el suelo. No solo habían perdido la ropa, sino que a algunos les faltaba la cabeza y tenían la carne arrancada de los huesos. Esas masas amorfas de carne y hueso parecían poco o casi nada cuerpos humanos. Emil, con solo 21 años, y otras 4 personas, el pasante, un conserje, un joven obrero y un carpintero que pasaba por allí, murieron en la explosión. Alfred se culpó a sí mismo y juró no permitir que eso volviera a suceder. Haría segura a la nitroglicerina. Estocolmo declaró que la nitroglicerina era demasiado peligrosa y vetó su producción dentro de los límites de la ciudad. Aún así, Alfred se negó a rendirse. En ese momento demostró ser un empresario bastante astuto. Dijo, ok, si no lo voy a hacer en tierra, lo haré en el agua. Así que montó un laboratorio en una barcaza flotante en el lago Mälaren. Pero mientras hacía experimentos, otra de sus fábricas en Alemania explotó. A Alfred se le acababa el tiempo. Con cada día que pasaba, se perdían más vidas. Los empleados estaban aterrados. Ningún agente en su sano juicio lo usaría, informaba una publicación minera. Tenemos la certeza de que anunciaremos un accidente grave en menos de 30 días. Verás, había atendido el problema de la detonación, pero no la sensibilidad esencial de la nitroglicerina. Como la nitroglicerina es tan viscosa, en su interior quedan atrapadas fácilmente pequeñas burbujas de aire y vapor de agua. Si nos acercamos puedes ver que hay aún más. Estos gases son un problema. Cuando una onda de choque alcanza una burbuja, la aprieta comprimiendo el gas y calentándolo. Y sucede tan rápido que el calor no puede escapar, por lo que la temperatura en el interior puede aumentar miles de grados Celsius en un instante. Se crea un punto caliente. Las moléculas de gas en estos puntos calientes llevan tanta energía que rompen los débiles enlaces de NO en las moléculas de nitroglicerina cercanas. Y así estas moléculas se descomponen liberando aún más gases calientes. Pero la nitroglicerina no solo tiene una burbuja, está llena de ellas. Y eso es lo que la hace tan sensible a los impactos. Un solo impacto puede colapsar muchas burbujas a la vez, lo que libera suficiente energía para activar una reacción en cadena que detona todo el líquido. Podrías pensar que para que la nitroglicerina fuera segura, Alfred solo tenía que eliminar esas burbujas, ¿verdad? Bueno, no es tan fácil.
tienes una burbuja de aire atrapada dentro y es muy difícil sacarla sin empezar a golpearla y no quieres hacer eso porque no quieres que explote. Pero incluso si se pudiera eliminar cada burbuja, aún habría un problema. La nitroglicerina se parece mucho al líquido en esta botella de cerveza. La he reemplazado con agua y puedes ver que no hay muchas burbujas. Pero si la golpeo... El impacto empuja hacia abajo el fondo de la botella antes de que el líquido pueda alcanzarlo, lo que genera una caída súbita de presión. Y esa caída vaporiza el líquido y crea burbujas. Cuando el líquido regresa, esas burbujas colapsan con fuerza y esas implosiones a veces liberan suficiente energía como para romper el vidrio. Algo similar puede ocurrir en la nitroglicerina. Un impacto fuerte puede crear nuevas burbujas dentro del líquido por un proceso llamado cavitación, y su colapso activa la misma reacción en cadena. Alfred se dio cuenta de que la única forma de solucionar el problema de las burbujas era cambiar el estado de la nitroglicerina de líquido a sólido. Trabajando en su barcaza en Alemania, intentó mezclar carbón en polvo, arena, virutas de madera, polvo de ladrillo y cemento, pero nada funcionaba realmente. Desalentado, bajó la vista y notó algo extraño. Un polvo fino que se arremolinaba en sus pies. Levantó la vista y vio los mismos hilos pálidos flotando sobre la ribera del Elba. Millones de años antes, ese polvo había sido en realidad organismos vivos. Diatomeas, algas unicelulares que alguna vez flotaron en mares antiguos. Pero ahora, en las dunas del río, solo quedaban sus exoesqueletos fosilizados. Eso formaba un fino polvo de sílice que el viento arrastraba. Este material, llamado tierra de diatomeas o Kieselguhr, fue apreciado por Darwin. Escribió: pocos objetos son más bellos que las diminutas estructuras silíceas de las diatomeas. Pero Alfred veía más que su belleza. Se fijó en los orificios microscópicos de sus exoesqueletos. A nivel granular, tiene muchos poros pequeños y lugares donde se puede absorber el líquido. ¿Qué tipo de consistencia buscamos? Va a ser como espeso y sólido. Esto hará que la nitroglicerina sea menos sensible, así que el mismo golpe de martillo que bastaría con nitroglicerina pura requerirá más fuerza porque este material va a absorber parte de la energía del impacto. Es como si estuviéramos cocinando. ¿Verdad? De hecho, el Kieselguhr puede absorber más de 3 veces su peso en nitroglicerina líquida. Y si es poroso, al mezclarlo con la nitroglicerina, esta puede meterse en los poros. Y lo que eso hace es ayudar a separar las moléculas de nitroglicerina. Y dentro de cada uno de los poros no hay suficiente nitroglicerina como para propagar la detonación. Así que ahora, si se golpea o se agita, la mezcla no detona. Y si la dejamos caer exactamente de la misma manera que activó a la nitroglicerina... ¡Suelta! ¿No se activó? No. Este nuevo material no explota si lo dejas caer, pero ¿aún puede detonarse? Bueno, si lo combinas con la otra invención de Alfred, el detonador, la onda de choque resultante es lo suficientemente potente como para comprimir muchas bolsas de nitroglicerina al mismo tiempo, lo que desencadena la detonación. La explosión más grande que vimos hasta ahora es de 100 gramos de nitroglicerina. Sí, será la más grande que hayamos hecho hasta ahora. 3, 2, 1... ¡Impresionante! A quienes corresponda. Yo, Alfred Nobel, declaro que he inventado una composición nueva y útil, a saber, un polvo explosivo. Para nombrarlo, tomó la palabra griega dynamis, que significa poder, y la convirtió en dinamita. Alfred estaba decidido a capitalizar su nuevo invento y creía que podría ganar más dinero en Inglaterra. Inglaterra es una joya que vale el mundo entero, dijo. Una compañía de dinamita allí tendría por mercado a todo el imperio. Así que en la primavera de 1868 llegó a suelo británico llevando consigo una maleta repleta de dinamita. Iba de un lado a otro invitando a periodistas a sus demostraciones en los que ponía algunos de los cartuchos de dinamita que traía en su maleta en una base. Acomodaba rocas enormes y metía un cartucho de dinamita y observaba cómo se partían en dos. Alfred era un vendedor astuto y cuando creó la dinamita, la nitroglicerina aún tenía una pésima reputación. Así que su primera idea fue llamarla
la pólvora segura de Nobel. Oh, me gusta. ¡Acérquese! ¡Llévese la pólvora segura de Nobel! Y vuela en pedazos esa roca. ¿No? Fuera el nombre que fuera, su invento llegó en el momento perfecto. Cuando Alfred presentó la dinamita, hubo también otras dos innovaciones importantes: el taladro neumático y la corona de perforación diamantada, que hacían agujeros más fácilmente en roca sólida, perfectos para un cartucho de dinamita. Estas herramientas revolucionaron la construcción. Muchas de las obras de ingeniería más icónicas de la época, desde el puente de Brooklyn hasta el canal de Panamá, dependieron de la dinamita. Algo a considerar que es realmente interesante es que la Rusia de esa época no es la Rusia que conocemos ahora. En efecto, era un país europeo mediano, ya que contaba con una gran riqueza en recursos, pero estaba aislado por las montañas. Y sin dinamita, realmente no tendríamos la Rusia que conocemos, porque no se hubiera podido construir el ferrocarril transiberiano. Es importante mencionar que la dinamita es diferente, no es TNT. Sí, de hecho te iba a preguntar eso, trinitroglicerina. Trinitrotolueno. Sí, trinitrotolueno. Esos nitrógenos están unidos a carbonos, no a oxígenos. Y eso lo hace mucho más estable. No tiene ese enlace oxígeno-nitrógeno débil. Y por eso es mucho menos sensible que la nitroglicerina. De hecho, no se descubriría hasta un par de décadas después de la dinamita. Las etiquetas de TNT en los cartuchos de dinamita, en los dibujos de Looney Tunes, no me molestaban de niña, pero ahora pienso, oigan, eso está mal, eso no es TNT. Pero el punto principal es que primero fue la dinamita y no importa lo que diga AC/DC, no es TNT. Buena línea. Sí, y también la canción. La dinamita estaba cambiando el mundo, pero los viejos peligros de la nitroglicerina eran difíciles de evitar. En 1869, cerca de Brentford, Inglaterra, una barcaza que transportaba dinamita explotó en el río Támesis, matando a 3 personas y dañando edificios a 800 metros de distancia. Los investigadores concluyeron que la causa fue que la dinamita había sudado gotas de nitroglicerina. Verás, el Kieselguhr del lecho del río tiene que secarse primero para eliminar la humedad. Eso deja los poros vacíos listos para absorber la nitroglicerina. Pero el Kieselguhr nunca pierde su fuerte atracción por el agua. Si posteriormente la dinamita se expone a la humedad, incluso solo aquella en el aire, el agua vuelve a infiltrarse en esos poros. Y entonces las moléculas de agua invasoras se encuentran con la nitroglicerina que empujan hacia afuera. La humedad no era la única causa. El tiempo y la temperatura también podían provocar esta separación, pero la humedad solo empeoraba el problema. Aunque eso no era la única preocupación de Alfred. El Kieselguhr es inerte y como la dinamita contenía aproximadamente un 25% de Kieselguhr, este siempre absorbería una gran fracción de la energía explosiva. Y ese poder se desperdiciaba, reducía la potencia del explosivo de Alfred y a la larga afectaba sus ganancias. Así que se siguió experimentando con nuevas fórmulas y nuevos absorbentes. Fracasó una y otra vez, pero no se rindió. Decía, si tengo 1000 ideas y solo una resulta ser buena, estoy satisfecho. Y un día, mientras trabajaba en su laboratorio casero en París, se cortó la mano. Era un corte bastante profundo y la sangre comenzó a brotar. Tomó una venda, la presionó contra la herida y vio cómo absorbía la sangre. Esa noche, el dolor lo despertó. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, molesto por su descuido, volvió a pensar en la venda. Lo limpia que era y lo rápido que absorbía la sangre. Se incorporó de un salto y corrió al laboratorio. Pensó que si el algodón era tan bueno absorbiendo la sangre, tal vez fuera igual de eficaz absorbiendo nitroglicerina. Dentro de la venda está esto. Parece algodón normal, pero verás que no lo es cuando lo encienda. Me acuerdo que vi un video de YouTube donde le prenden fuego y de inmediato desaparece. Sí. Y parece muy ilógico y es muy loco verlo. Es como magia. Estoy seguro de que también se usa en trucos de magia. Se llama algodón pólvora o nitrocelulosa. La nitrocelulosa se fabrica tomando polímeros de celulosa, del algodón o la pulpa de madera y luego se reemplazan los grupos hidroxilos con átomos de oxígeno unidos a grupos nitro, que son los mismos grupos inestables que hacen que la nitroglicerina sea tan explosiva. Entonces, cuando lo enciendes, estos grupos se descomponen rápidamente en productos como nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Todos son gases, por lo que no hay partículas que dispersen la luz. Por eso parece que simplemente desaparece en el aire.
Pero lo que le interesaba a Alfred era qué sucedía cuando se combinaba con nitroglicerina. La nitrocelulosa tiene estas cadenas que son químicamente muy similares a la nitroglicerina por los grupos nitro, y por eso se mezclan fácilmente. Ahora tienes dos cosas solubles. Se atraen entre sí. Eso es muy diferente que Kieselguhr, agua y nitroglicerina. Y ahora, cuando se mezclan, las moléculas de nitroglicerina más pequeñas se deslizan entre estas largas cadenas de nitrocelulosa, que las atrapan y las mantienen separadas, como en la dinamita. Si se añade solo un poco de nitrocelulosa, se obtiene un gel estable y moldeable que evita la exudación. Tomaremos un poco de nitrocelulosa, o algodón pólvora, más o menos esto. Sí. Bien, empecemos con un poquito. Lo meto aquí. ¿Ves cómo lo absorbe de inmediato? Sí, voy a seguir metiendo pedazos Hasta que lo absorba todo, y luego lo revolvemos para asegurar que no queden partes secas. Pero eso no es todo. Esta mezcla también resuelve el problema de Alfred del rendimiento. La matriz, la estructura que la contiene, también es explosiva. Ahora el rendimiento es perfecto, sin exudar. ¡Pim, pam, pum! Y como el material es un gel, se le puede dar diferentes formas, perfecto para voladuras controladas con precisión. Mientras está así blando, podemos darle forma y luego cuando se endurece, mantiene esa forma. ¿Hay suficiente para hacer una BE? Sí, claro, sí. Hagamos una BE. Alfred lo llamó gelignita, el primer explosivo moldeable del mundo. Con la gelignita, la dinamita y el detonador, Alfred había cumplido su promesa. Había hecho explosivos más seguros para todos. Abrió fábricas en todo el mundo, en Escocia, Francia, Estados Unidos y más. A principios de la década de 1870 estaba operando más de 90 plantas en 20 países. Pero no todos estaban contentos. Su padre nunca se recuperó de la muerte de Emil, y pocas semanas después de la explosión en Estocolmo, Immanuel sufrió un derrame cerebral. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Immanuel se obsesionó con la muerte. A menudo divagaba con Alfred sobre extrañas invenciones, incluyendo un plan para construir una red de tubos subterráneos que transportaran cadáveres directamente desde las casas de la gente hasta enormes incineradores. Su padre nunca tuvo el éxito que estaba teniendo Alfred financieramente y ahora era elogiado como un gran inventor. Creo que en el fondo su papá estaba celoso y aseguraba que Alfred le robó la idea de la dinamita a él. Le dijo a su padre: lejos de considerar esta idea como tuya, al contrario, te reíste de ella. Tu amor paternal parece encallar en la complacencia o la vanidad. No debería parecer extraño que yo, a los 30 años, no permita que se me trate como a un niño. Me duele, pero cuando se trata de asuntos serios, adopté la regla de actuar con seriedad. A pesar de la fachada de seguridad que mostraba ante su padre, la verdad era que su riqueza no lo había hecho más feliz. Dijo: estoy 2 pasos delante de mis competidores, pero la acumulación de dinero y elogios me es totalmente indiferente. Mi hogar es donde trabajo, y trabajo en todas partes. Soy un átomo nómada sin ataduras, sin raíces y sin verdadera alegría por la vida. Para 1876 ya no podía soportar más. Abrumado por la soledad, puso un anuncio: caballero mayor adinerado, altamente educado, busca dama de edad madura, versada en idiomas, para trabajar como secretaria y supervisora del hogar. Y llegó a su vida Berta Kinsky. Era una mujer idealista, parte del incipiente movimiento por la paz. Juntos daban largos paseos en carruaje donde discutían el papel de la ciencia en la sociedad y si podría servir a un propósito más alto que la guerra. Por un momento, Alfred fue feliz. Esperanzado, le preguntó si su corazón estaba libre. Pero mientras Alfred hacía un viaje de negocios, ella se fue con otro hombre a Austria. Y Alfred volvió a estar solo. Alfred estaba desolado. Su reacción fue sumergirse aún más en su trabajo. Alfred intentó vender sus explosivos al ejército francés, pero no estaban interesados. Un año después, cuando estalló la guerra entre Francia y Prusia, las tropas alemanas lanzaron dinamita contra las posiciones francesas. Entonces, Alfred recibió un mensaje. Los franceses querían hacer un pedido. Una cosa que me parece importante considerar de esa época es que a la gente la apuñalaban, golpeaban, disparaban con pólvora y más cosas. Pero hasta ese entonces, este nivel de destrucción era totalmente ajeno para un cuerpo humano. Era algo sin precedentes en la historia de la humanidad.
Conforme empieza a pensar más en la guerra y a involucrarse con los ejércitos francés, alemán, italiano, le plantean un problema que los ha estado atormentando durante cientos de años, desde la invención de la pólvora. Y es que, en el campo de batalla, cuando se usa pólvora negra, al disparar se reduce la visibilidad y no permite saber cómo volver a disparar, es decir, no puedes apuntar muy bien. Algo que se observa con la pólvora negra es que cada vez que explota, se forma una gran nube de humo que les permitía a tus enemigos conocer tu ubicación. Es un gran problema porque hay literalmente una niebla de guerra. Alfred comienza a contemplar ese problema y se acuerda de que el algodón pólvora no produce humo. ¿Puede usar ese algodón para reemplazar la pólvora? Pero el problema de usar algodón pólvora o cualquier masa altamente explosiva en pequeñas armas es que detona de inmediato, liberando su energía en una fracción de segundo. Y la presión dentro del cañón aumenta más rápido de lo que la bala puede acelerar, por lo que gran parte de la energía se desperdicia en forma de calor. En lugar de propulsar el proyectil, puede incluso destruir el cañón. Lo que Alfred deseaba era un propelente que generara presión de manera gradual para que la fuerza aumentara suavemente mientras la bala recorría el cañón. Así que comenzó a experimentar con una nueva mezcla de nitroglicerina y nitrocelulosa. Al añadir de 10 a 20 veces más nitrocelulosa que en la gelignita, lo transformó de una gelatina a una sustancia más resistente que podía laminarse en hojas delgadas como pasta. De hecho, en Italia usaron sus máquinas de hacer pasta para esto. Estas láminas luego se cortaban en infinidad de diminutos granos. Cuando estos granos se cargaban en un cartucho, no quedaban ajustados, quedaban pequeños espacios de aire entre ellos, pero eso en realidad era algo bueno. Cuando un grano se encendía, la onda de choque no podía atravesar toda la carga de una vez. En cambio, cada grano tenía que encender a su vecino, y el que estaba a su lado al siguiente, y etc. Esto ralentizó la velocidad de combustión y permitió que la presión se acumulara gradualmente, logrando así replicar el efecto de la pólvora. Y como el combustible era una combinación de nitroglicerina y nitrocelulosa que se descomponían en gases transparentes y estables, ardía con poco humo. Alfred había resuelto un problema que había acosado a los ejércitos durante siglos. Y aún hoy, el propelente en la mayoría de las municiones del mundo sigue siendo una combinación de nitroglicerina y nitrocelulosa, tal como la inventó Alfred. Lo llamó balistita, el primer propelente de gran energía sin humo del mundo. Muy pronto, Alfred recibió un pedido de 300.000 kilogramos de balistita por parte del ejército italiano, por lo que abrió una enorme fábrica de armamento en Italia y comenzó a adentrarse más en el mundo de la guerra. Desarrolló minas terrestres, los primeros silenciadores de armas e incluso experimentó con uno de los primeros misiles propulsados por cohetes. Voló más de 4 kilómetros y supuestamente capturó esta imagen. Todo el tiempo mantenía contacto con Bertha, la mujer que lo dejó plantado, y ella se había vuelto bastante importante en el movimiento pacifista de esa época. Escribió un libro titulado Depongan las armas, que se volvió una sensación y estableció congresos de paz por todo el mundo. A ella le insistía, mis cohetes no están destinados solo a la guerra, sino también al rescate de náufragos. Incluso se aventuró a decir, quizás mis fábricas pongan fin a la guerra antes que tus congresos. El día en que dos ejércitos puedan aniquilarse mutuamente en un segundo, todas las naciones civilizadas seguramente retrocederán horrorizadas y disolverán sus tropas. Esta es una idea que vemos mucho. Cuando sepan que pueden matarse mutuamente con las armas modernas que les he dado, no habrá guerra posible. Es lo mismo que pensamos sobre Oppenheimer. Siento que lo hemos escuchado tantas veces que ya no se puede creer. No. Y en verdad solo es mercadotecnia de todos esos tipos que venden armas. No quieren parecer los malos que dicen, voy a crear algo que te ayudará a matar a más personas que nunca. Esa es la verdad del asunto. Especialmente en el caso de la dinamita, se siente como un tremendo error de juicio sobre la naturaleza humana. Digo, ¿en serio? Sí. Esto no se va a usar para detener la guerra. Y definitivamente no lo vemos en las siguientes décadas. Entre las décadas de 1890 y 1920 hubo más de 7.000 bombardeos solo en Nueva York. Imagina despertarte, abrir el periódico y ver otra explosión. Cada 2 días, por décadas. Los perpetradores más comunes eran conocidos como el Club de la Dinamita. Eran parte de un nuevo y mortal movimiento político que crecía en Estados Unidos. Rechazaban la industrialización y deseaban un mundo más simple. Hoy en día su nombre evoca caos y destrucción. Pero en ese momento era más literal, sin gobierno, anarcos. Esto era anarquía. Estaban tan locos y eran tan efectivos usando dinamita que Theodore Roosevelt se dirigió al Congreso y dijo, la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos es la amenaza anarquista. ¿Mataban gente intencionalmente? Sí.
Su argumento era que por cada persona que muere a manos de un anarquista, 100 personas mueren en la máquina industrial. Sí. Eso es una locura. De hecho, la práctica del terrorismo moderna, de una violencia espectacular para promover una agenda política, a menudo dirigida a civiles, comenzó con los anarquistas y su dinamita. La dinamita desató un nuevo nivel de destrucción antes inimaginable. Con unos cuantos cartuchos en el bolsillo de su abrigo, una persona podía pasar por una calle concurrida y causar estragos. Lo que comenzó como una herramienta industrial se había convertido en un arma de asesinato en masa. En 1927, en Bath, Michigan, un hombre pasó meses cableando la nueva escuela primaria del pueblo con cargas de dinamita. Ocultó las cargas en el sótano y los entrepisos. Las escondió bajo el suelo y detrás de las paredes, todo mientras trabajaba como tesorero de la junta escolar. Luego, en la mañana del 18 de mayo, justo después de que comenzaran las clases, activó los explosivos. Mientras los padres y rescatistas se apresuraban al lugar, él llegó en un camión cargado con más dinamita y metralla y lo detonó. En total fallecieron 38 niños, 6 adultos y el atacante. Otras 58 personas resultaron gravemente heridas. La masacre escolar más letal en la historia de Estados Unidos no fue un tiroteo, fue un ataque con dinamita. Claro que Alfred no podía prever todas las formas en que se haría mal uso de sus inventos, pero él mismo había experimentado la destrucción en su vida y había escuchado súplicas para que cambiara su rumbo. Así que en 1888, cuando leyó ese periódico, algo dentro de él se rompió. Solo unos años después, cuando su salud comenzó a deteriorarse y tomaba pastillas de nitroglicerina para aliviar el dolor en el pecho, no podía quitarse esa idea de la cabeza. Entonces llamó a su abogado y redactó un nuevo testamento. Con el 94% de su fortuna personal, 31.200.000 coronas suecas o alrededor de 340 millones de dólares actuales, creó una serie de premios. Para aquellos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad, el Premio Nobel. Eran 5 en total: química, física, medicina, literatura y finalmente, paz. El 10 de diciembre de 1896, Alfred Nobel murió en su villa en Italia, tal como siempre había temido. Murió solo. Al momento de su muerte, poseía 355 patentes y dirigía un imperio de 90 fábricas que producían explosivos y armamento en todo el mundo. Y sin embargo, en su última acción, entregó su fortuna por una idea. ¿Y funcionó? ¿Eso lo reivindicó ante los ojos de todos hoy en día? ¿Has escuchado hablar de Alfred Nobel? Ah, sí, él fue el creador del Premio Nobel de la Paz. Sí. Premio Nobel. Premio Nobel. ¿Premios Nobel? ¿Premios Nobel? Premios Nobel. Premio Nobel. ¿Premio Nobel? ¿Premio Nobel? ¿Premios Nobel? ¿Algo más? Debería saber más. Mi premio Nobel. ¿Eso es todo? Sí. ¿Algo como la dinamita no te hace pensar en algo así? ¿Dinamita? Sí, también inventó la dinamita. No lo sabía. No sabía de la dinamita, sabía del premio de la paz, pero eso es todo. Creo que la intención fue retratarlo como alguien que intentó promover una nueva visión y los avances de la ciencia. Y Ese es su legado. sí, Bien. parecería. Siendo cínico, se puede decir que eran relaciones públicas. ¿Y tiendes a ser cínico? Creo que en parte fue una estrategia de relaciones públicas. Para mí, el premio Nobel siempre ha sido como la cima del éxito. Si alguien gana el premio Nobel es como, ya está, es todo lo que necesitas lograr en la vida. De cierta forma, tal vez él tenía el control de su legado. Sí, Tomó el control de su legado. lo hizo. Decidió que quería que fuera algo positivo. Hay una ironía retorcida en esta historia. Cuando Alfred Nobel creó la dinamita, estaba tratando de hacer los explosivos más seguros para prevenir el tipo de accidente que mató a su hermano. Pero al hacer que la nitroglicerina fuera más fácil de manejar, también la hizo más accesible, y eso la volvió más letal. Entonces, ¿por qué creó los premios Nobel? ¿Fue por mera bondad o por un deseo de reivindicación ante los ojos de los que vendrían después? Creo que la idea de que cualquier persona en cualquier lugar pueda ser reconocida por promover la ciencia, la literatura o la paz es hermosa. Este estímulo no es solo un adorno de metal para colgarse o un galardón que se guarda en la habitación.
realmente es un estímulo que me hace seguir adelante y creer en mí misma, saber que hay personas que me están apoyando en esta campaña. Tal vez no importe por qué lo hizo, sino que lo hizo.